Terror en la prisión de mujeres, por Rolando Enrique Rosales Murga. Recuerdo de pequeño cuando estábamos construyendo la casa familiar que se alza en el barrio latino, que ha pertenecido a mi familia por décadas y décadas. Necesitábamos remozarla, por lo cual nos vimos en la necesidad de vivir en algún lugar provisional. Recuerdo que fuimos un tiempo a vivir en una casa muy vieja que ahora está cayéndose, antigua ubicación de la prisión de mujeres local. Recuerdo nos instalamos en las numerosas habitaciones, siempre lúgubres, siempre llenas de ruidos extraños que daban mucho lugar a la imaginación temerosa. Recuerdo que desde la primera noche mi tía cerraba mi habitación con llave por las noches. Yo ponía una vieja tranca en la puerta tan antigua. Esa noche, luego de que me ayudaran a cerrar la puerta de mi habitación y mi tía aseguró la puerta con llave, me dormí luego de leer un libro sobre parapsicología. Eran las 11:30. El cansancio era evidente. El sueño me venció muy pronto. Al despertar, no estaba ya en mi cuarto. Sino en la pileta del lugar. Estaba frío. Recuerdo sentir un horror indescriptible al atisbar unos ojos flameantes provenientes de las Bartolinas, la celda de castigo para los presos más violentos. Mi madre, según me contaba, tenía infinidad de amigas ahí, las iba a visitar conmigo en brazos, apenas de unos cuantos meses. Toda la vida me habían hablado del horror que ahí habitaba, y ahora estaba frente a mí un ser indescriptible, cuyos ojos como carbones encendidos me horrorizaban. Cogí el valor necesario, eché a correr a toda prisa, llegué a mi cuarto, las chapas habían sido arrancadas junto con el candado. Al final, dormí junto a mi madre, quien acababa de separarse de mi papá. Recuerdo, esa noche no dormí. El horror me invadía. A las 2 semanas decidí que era hora de volver a mi cuarto. Ya me habían hablado de los rituales de magia negra ahí practicados antiguamente. Ya había escuchado que muchas presas, luego de abortar, enterraban a sus hijos en la terrible Bartolina. De noche se oían pollitos y aves volar por la casa, a pesar de que nosotros no teníamos dichos animales. Los gatos maullaban sin cesar desde las 10 de la noche en punto. Me traté de dormir. Logré conciliar por un momento el sueño, pero repentinamente mi sueño se vio turbado por unas voces que en mi vida jamás había escuchado. Eran extrañas y secas. Se oía como si fueran varias al mismo tiempo. Entre lo que pude escuchar ¿está segura de que es él? Sí, es el hijo pequeño de Dalila. Tiene todo lo que necesitamos. Nosotros lo vamos a llevar. Él caerá en nuestra trampa, ya lo verás. Pero ¿y si no sale? Saldrá, créeme, saldrá, quiera o no. Yo me estremecí al escuchar la maquiavélica e infernal charla. El miedo me hizo dormir profundamente. Y cuando desperté, estaba frente a un árbol en el patio. Apenas pude ver hacia arriba. Había algo colgado de una rama. Era como un duende, con la única diferencia en que la cabeza la tenía en su mano. Me aterroricé. Aquello se reía con mucha maldad.
Era lo más macabro que mi joven vida había visto. Pasé esa noche casi sumido en la locura. No concilié el sueño hasta que aclaró. Ese día se hablaba algo en voz muy baja en la casa. Mi tía, habiendo salido de madrugada, juraba haber visto un enano con la cabeza en la mano sentado en el árbol de mango. ¿Era esto una coincidencia? El recordar aquel suceso me turbaba, me horrorizaba el pensar que aquello vagaba en las noches en la prisión de mujeres. Estábamos a su merced. Pasó una semana y yo no había dormido. Era más que notable mi fatiga. Evidenciaba algo infernal, pues rápidamente estaba palideciendo y bajando de peso. Esa noche dormí un poco. De pronto, un horroroso grito y el relinchar de un caballo me aterró. Desperté de mi cama. Todos se habían levantado ya, exceptuando mi primo Eric, de cuyo cuarto procedieran dichos gritos y relinchar. Entramos en el cuarto y le hallamos llorando, sin poder hablar en su cama. Transpiraba como cuando las personas trabajan en el campo al mediodía. Dicho sea que la noche era muy fría. Luego de un té, dijo en tono muy sereno y un poco enfermizo: estaba yo pensando en mi cama. No podía conciliar el sueño de ninguna manera. Mi ventana estaba abierta. De pronto, en el patio, apareció un caballo cuyo rostro era horrible y aterrorizante. Daba cruces con sus patas frontales a la ventana. Me pareció ver que de su nariz salían flamas. Golpeaba la pared en que se encuentra mi ventana y corría por el patio. De pronto arremetía de nuevo contra mi ventana. Justo en ese lugar, cuando atisbamos el área señalada por él, esta estaba cubierta por dos marcas. Parecían las cerraduras de un caballo, pero parecía que habían sido estampadas con fuego. Aún se conservan dichas marcas en esa maldita casa. Y dicho ser persiguió a mi primo durante mucho tiempo, pero esa es otra historia. Recuerdo que uno de mis primos fue asesinado la semana siguiente. Había sido víctima de un malentendido. Eso me llenaba de rabia. La delación de Candelas se ofició en la susodicha prisión y ahora parecía un antiguo castillo. Recuerdo que ese día nos reunimos con mis hermanos. No nos separamos en toda la noche. Yo les contaba todo lo que en ese lugar acontecía, siendo ridiculizado por mi hermano Carlos. Le mostré el lugar en que había vivido aquel horrible encuentro con el horror que ahí habitaba. Hablando estaba yo, cuando de pronto, desde el cuarto en el cual estaba el baño principal, se levantó una horrible y ronca risa. No nos inmutamos, corrimos hacia adentro. Cuál grande fue nuestra sorpresa al sentir aquella risa tras de nosotros al entrar. De pronto, mi primo Roberto señaló a los ojos que estaban en la esquina inferior de aquel oscuro cuarto. No recuerdo quién fue el chico que sacó una linterna y valientemente empezó a alumbrar a aquello. Era como un perro, mas tenía pezuñas que parecían bobinas, parecía tener cuernos, sus ojos eran llameantes, tenía dientes afilados y nos veía con ira. Mi hermano Carlos, que anteriormente se burló de mí, se desmayó, presa del miedo. Lo recogimos, cerramos las puertas, aquello era grotesco. Uno de mis hermanos dijo casi sollozando: era el Cadejo. En mi país se tienen innumerables historias acerca de dicho ser. Se dice que hay un blanco y un negro. Se dice que este último es protector de los borrachos y que el blanco de las mujeres. Si el blanco ve a un hombre, de seguro le daña, y viceversa con el negro. Se dice que odia a las féminas, pero esto eran especulaciones nada más. Aquel horror era interminable. Parecía que el hombre se animó. Y pasaron los meses hasta aquel funesto día de septiembre. Era mediodía. Yo estudiaba y leía vorazmente. Luego estábamos ahí, mi prima y yo, juntos, sentados a la mesa. Yo, como si barrieran la casa, llegaron mis amigos. Escucharon aquel sonido que provenía de una esquina. Se veía la tarde. De pronto, uno de mis amigos gritó:
Miren esa horrenda cosa. Y logramos ver algo, así como una gran serpiente. Y luego salió una mujer con la ropa hecha harapos y desaliñado cabello en el rostro. Alguien gritó, ¡La ciguanaba! Era otro personaje muy conocido entre la tradición oral. Según se dice, habita pozos y lugares donde hay abundante agua, araña a los hombres y roba la valentía de ellos. Gritaba aquella horrenda cosa airadamente. Todos se tocaban los crucifijos de sus collares. De pronto decidimos irnos a la calle, corrimos cuanto pudimos, pero la puerta de la calle no cedía, hasta que con esfuerzo extenuante lo logramos abrir. Desde ese día decidí mudarme con mi papá. Pasaron los meses, abandonamos aquel lugar para volver a la casa familiar, dejando todo aquello en el pasado, solo como una pesadilla. Pasaron los años, tenía 11 años. Decidimos entrar un día desde la escuela local, llamada Lorenzo Municipal, que aún hoy es colmada de jóvenes, desde parvularios hasta adolescentes. Entramos sin que nadie nos viera, bajamos por una enramada que había crecido en el lugar. El techo se había venido abajo, el suelo era ahora abundante maleza. Parecía que aquel lugar nunca había sido habitable. De pronto, algo rompió el silencio. Gritos de amargura oímos todos. Seguidamente apareció ante nosotros un enano que llevaba un gran sombrero. Subimos y al llegar a la esquina estábamos todos pálidos y sin poder decir nada. Había pasado todo. Teníamos experiencia para jamás volver a aquel maldito lugar.